Aquí estamos en la presentación del libro de Alan Alcántar. Parte de su trayectoria, y le deseamos que siga cosechando éxitos en todo lo que él hace, y es una persona muy completa, que cada vez nos sorprende más con las actividades que realiza. Y repito, le deseamos éxito en todo lo que hace. Y en este libro vamos a La venganza de Iker. Esperamos que sea un éxito más a su colección. Ahora sí, como dice mi psicólogo, ¿no? Acéptalo, déjalo llegar, trabájalo, digiérelo y lo vas a poder procesar. Y el dolor prácticamente lo único que hace es que te hace más fuerte, es la manera en que. Entonces el personaje tiene esta evolución durante todo el libro. Mientras está uno leyendo, puede ver cómo va cambiando de una persona que es incriminada injustamente. Ahora les platico un poquito porque es el primer capítulo del libro, entonces sí se los puedo spoiler esa parte, porque igual cuando lo lean van a ver eso. Él es una persona que estudió finanzas y toda la vida quiso tener un rancho. Quería tener sembrar nogales. De hecho, yo tengo unos amigos hermosos que tienen su nogalera, que inspiraron esa parte del libro, ¿verdad? Tiene sus nogales, tiene su esposa, tiene su hija, y en ese inter se involucra, no es algo que él quería, ¿no? Se involucra de manera accidental con una persona que digamos que pertenece a la mafia. Entonces esta persona que pertenece a la mafia, pues la finca de esta persona le sirve. Entonces, ¿qué hace? Asesina a su esposa y a su hija. Pero no antes de hacerlo, lo incrimina. Para hacer toda la serie de la incriminación en el libro, busqué un pueblo en un lugar que no tuviera pena de muerte. ¿Por qué? Porque si no, ahí se hubiera acabado el libro, no me hubieran dicho, oye, pero aquí sí hay pena de muerte, se hubiera muerto. No, acá no. Acá le dan 3 cadenas perpetuas por incriminación. Entonces de ahí parte la historia desde que llega a la cárcel, desde que empieza a digerir, vaya, que alguien muy cercano a él le jugó chueco, ¿no? Por eso intenta de las herramientas que tenemos innatas, porque innatamente tenemos nuestra memoria cocodrilo, porque es lo que nos grita que hacer, los momentos difíciles. Entonces cuando él entra a la cárcel, lo que trata es con sus herramientas innatas de hacer algo, ¿no? Y en este caso, pues cuando eres incriminado injustamente, pierdes a tu familia, pierdes tu dinero, pierdes todo, pues yo creo que todos lloraríamos, ¿no? Entonces, pero estando dentro de la cárcel, pues se convierte en una señal de debilidad. Para hacer esta investigación, platiqué con una amiga que es intérprete de inmigrantes en Estados Unidos y de Tulsa, Oklahoma, y estuvimos desarrollando todo el juicio que tiene este personaje. Es un juicio lo más cercano a la realidad que se pudo. Traté de hacerlo, así para que nadie dijera, oye, no, pero es que aquí se hubiera escapado. No, no se pudo. Ya, lo investigué, lo chequé y lo corroboré. Entonces, de eso se trata este libro. Este libro es sobre un personaje nuevo. Dentro de mis personajes, en todos mis libros van a encontrar un personaje que empiece con A, posiblemente por mí, ¿no? Uno se llama Anya, otro se llama Aiden, otro se llama Arno, siempre con un personaje con A. Quisiera creer que son parte de mi personalidad, pero si me imagínense, ahorita están hablando con Alan y mañana con Patricia, ¿no? Pero prácticamente es lo que trato de plasmar en los libros. Este sexto libro representó un reto, porque fue un personaje totalmente nuevo, una situación totalmente nueva, y para mí
mí fue muy gratificante ver la obra terminada. Ahora, de los escritores que he conocido en mi vida, conozco algunos, siempre me han dicho, escribe en un lugar que conozcas. Entonces, los detalles que tiene este libro, a diferencia de Paura se desarrolla en Italia, pues yo no voy a Italia, ¿verdad? Hay partes del libro que describen Vancouver, hay partes del libro que describen algunas ciudades de Estados Unidos en las que yo he estado, he tenido la dicha y la oportunidad de estar ahí. No obstante, en este libro pues conozco gran parte de Texas, entonces el detalle hasta de las carreteras, de los puentes internacionales, lo hice lo más cercano posible. Y prácticamente esto es la venganza de Hitler. ¿Preguntas? Sí. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Bueno, yo estoy aquí, le tengo una, de lo que me piensan y buscan qué quisiera saber acerca de ella. ¿Qué puede esperar encontrar el lector en esta obra? Bueno, en esta obra va a encontrar personajes muy detallados psicológicamente. Hice un estudio, cada personaje está definido desde Damian García, que es una persona latina que trabaja en la policía, hasta Alden Aker, un sajón, vaya, que ha vivido toda su vida en Estados Unidos. Está también el personaje de Emily, que es la hija de Alden. Para hacer a Emily, literalmente me acordé cómo era mi hermana chiquita. Así tal cual la describí, ¿no? Sus acciones, cómo se desenvolvía, cómo gritaba, cómo jugaba. Prácticamente está definida la personalidad de mi hermana en esa niña. Grace, la esposa de Alden, describí, yo creo que sería la mujer de mis sueños, honestamente. Es una mujer bondadosa, cálida, inteligente, fuerte. Lo que van a encontrar son perfiles psicológicos bien detallados, una narrativa que sube y baja. Porque cuando uno cree que ya estamos en el clímax, de repente hay un cambio que hace que toda la historia se vuelque hacia otro momento. La historia empieza con una situación que sucede años atrás, entonces desde ahí empieza el libro va y vuelve entre el futuro y el presente, entonces eso lo hace también así que uno se cuestiona, bueno, pero ¿cómo llegó hasta aquí? ¿Pero por qué pasó esto? ¿Pero en qué momento? Entonces mientras uno va leyendo, ya sabe cómo va a llegar a ese lugar porque ya lo leímos en las primeras páginas. Sin embargo, pues lo atractivo es que como que se pone el anzuelito, ¿no? Para el lector, para que siga leyendo. Muy bien. Pues hemos conocido a través de la lectura diferentes historias de venganza parecida. ¿Qué es lo que la hace diferente? Bueno, analizando El Conde de Montecristo, que fue algo que leí para eso, y todas las series televisivas de venganza, y la serie esta de Revenge, donde sale Billy Thorne, la mayoría salen ricos, la mayoría salen de la cárcel con una cantidad de dinero absurda, y se cambian la personalidad y es fácil esconderse, y en este caso no, porque él sale literalmente a trabajar en las tierras, sale a trabajar a un rancho como indocumentado más, y empieza a trabajar en lo que empieza a descubrir todo lo que va pasando. O sea, en la cárcel tiene una pista de quién ordenó la matanza de su esposa y su hija. Pero mientras va avanzando el libro y que se pone a trabajar con muchos de ¿cómo se llama?, de nuestros compatriotas que se tienen que ir por las faltas de oportunidades en México, a los campos, que son tareas bien duras y bien, pues son tareas difíciles. Entonces, de esa manera se pone a trabajar. Alan, tú como autor, ¿qué es lo que buscas transmitir con este libro? Lo que busco transmitir, busco que a la gente le apasione la lectura. Tristemente, y lo digo así abiertamente, estamos más invadidos por Netflix, por Prime Video y por todas esas hay series buenas que conste, no estoy hablando que todo es basura, ¿no? Pero si somos objetivos y analizamos el principio de Pareto, el 80% son cosas que son solo para divertir, no es nada para cultivar. Aquí vienen datos reales de la superficie de Texas, datos reales de cómo funciona el puente de Tijuana, porque tuve la oportunidad de vivir allá por algún tiempo, de cómo funciona el puente internacional en El Paso. Entonces vienen cosas y datos reales que dicen, bueno, si es un libro de
vaya, de ficción, pero tiene muchas cosas reales. Para platicar sobre los animales, yo en mi vida he sido ganadero y me asesoré con una persona de la Unión Ganadera, Paola Batista, la cual pues no la veo, o sea, que creo que no alcanzó a llegar, ¿verdad? Le mando un fuerte abrazo. Ella me ayudó así a detallar cuál era el ganado que se producía allá, qué es lo que comían, cómo se vendían, cómo son las subastas. Entonces prácticamente el libro trae, aparte de ser una obra entretenida, trae información que si a lo mejor un día ustedes se dedican a vender ganado, van a decir, se lo leí en un libro de Rafa. ¿Alguna otra pregunta? Hola Ana, de acuerdo a la descripción que hiciste de los perfiles psicológicos de los personajes y de la relación con algunas personas reales, ¿el autor se identifica con alguno de ellos? Sí, hay alguno que otro personaje en mis libros que tiene mucha personalidad, muchísimo. O sea, actúa conforme yo actuaría en esos momentos. Hace cosas que yo haría en esos momentos. Por ejemplo, en el libro de Un toque de esperanza, que es el único que he escrito del género romance, que ahorita les platico por qué. El personaje, Aidan se llama, tiene prácticamente mi personalidad. O sea, es un Alan retratado en el libro. O sea, es más, creo que hasta le puse que está tatuado, ¿no? Y todo. Me gusta mucho hacer los perfiles de los personajes, porque yo siento que de esa manera son creíbles. Porque si yo llego y les vendo, no, es que él es un ingeniero que vuela y camina sobre el agua y se para el mar en dos, ustedes van a decir, bueno, pero ¿dónde está la base, dónde está la fundamentación, dónde está eso? O sea, como lector yo creo que buscamos esa parte, ¿no? Decir, bueno, por ejemplo, el asesino de las mantas, ¿no? En el otro libro, es un tipo que tuve que ver, platiqué en el libro pasado, tuve que ver programas y leer sobre asesinos seriales. De veras, duré como 3 días sin dormir, de que estaba sonando bien feo, hasta que dije, no, yo le voy a parar, porque para hacer la descripción del asesino y cómo funciona y cómo se vuelven en psicópatas, pues es complicado analizar cómo la manera en la que ellos piensan, porque a lo mejor lo que hago sería fácil de decidir para mí, para ellos representan un montón de cosas. Y en el asesino de las mantas, el asesino es excesivamente ordenado, y la mayoría de los asesinos son así. Por ejemplo, que Bond era excesivamente ordenado, era muy limpio de su persona, como muchos otros más. ¿Qué tal? Bueno, veo que la producción es de suspenso, veo que incorporas algo de ficción ahorita con la narrativa de Grace, con las características que da. No sé. Mi duda es si La venganza de Eckert tiene un cierre o se puede saber. No, decidí hacer un libro completo para que nadie me vuelva a pedir otro libro. Sí, este libro tiene un cierre, a diferencia de Paura, ¿no? Paura, que viene del italiano miedo, ese libro. Les platiqué a los que se han acercado conmigo que ese libro inició como un cuento. Empecé a hacerle un relato a mi hermana, porque la estábamos entreteniendo para que pasaran algunas cosas y que ella no se diera cuenta, ¿no? Y me dice, pues deberías de escribirlo, deberías de, aviéntatelo y escríbelo. Y yo, pues bueno, como dije ahorita, las cosas son difíciles porque no nos atrevemos a hacerlas. Y lo escribí, le regalé a la gente varias copias del libro, y se me empezaban a acercar, oye, pero ¿qué pasó con el alemán? Y yo, ¿cuál alemán? No, pues ya se murió, le digo, ya estuvo. No, es que ponle un cierre, es que tienes que hacer otro. Entonces saqué el otro libro que se llama Paura Vendetta, que si ustedes pueden ver las impresiones que están allá atrás, dice, esto se termina ahora. Pues no se terminó, porque la gente quedó inconforme y tuve que escribir otro libro que se llama Paura Vendetta. Pero La venganza de Eckert traté de cerrarla. Digo, al menos podría ser Eckert Orígenes, ¿no? Como se hace ahora, pero la historia se encierra. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Antes de preguntar, te quiero felicitar, porque conozco hace mucho tiempo a Ana, es una excelente persona, como compañero a nivel tecnológico, muy eficiente,
se llama Eric Williams, por esto lo voy a contestar. Eric me dice que si dedica su vida a la venganza, tiene que acabar dos tumbas. Y esa es una frase de Confucio. Y le dice, ¿por qué? Porque el Aker que está aquí se va a morir. O sea, la persona ahorita aquí que está en vida va a morir y van a ser otras personas. Yo creo que, híjole, es que la situación en la que él se vuelve un vengador, ¿verdad? Yo creo que todos estamos a un detonante de volvernos así. Todos somos asesinos seriales. Y yo creo que él le toca en el detonante que es su esposa y su pequeña hija. Hasta cierta forma lo justificó. No me estoy diciendo que el asesinato esté bueno, ¿eh? Hasta cierta forma lo justifico. Le justifico que sea buen justiciero. No obstante, pues para eso tenemos leyes, ¿no? Para evitar este tipo de situaciones. Entonces, si me la pregunta es si se vuelve malo, yo creo que hace cosas malas para mitigar el dolor que siente. Un libro y no sabe cómo si hay situaciones reales, sí, hay algunas cosas que a mí me pasaron y obviamente las maquillé, ¿no? Hay situaciones que a mí me han pasado, no nada más en en los otros libros, hay cosas que yo he vivido en lo particular y yo creo que eso es lo que enriquece mucho al libro, porque cuando uno lo lee no es una narrativa plana, es una narrativa que está englobada a 360 grados. En la presentación pasada que tuvimos en el Museo Sebastián, platicábamos de que me gusta mucho que cada personaje de su punto de vista. Entonces, lo que hace es que vea un panorama de todas las perspectivas y cómo lo piensa cada personaje. Entonces, sí hay cosas reales y me gusta enriquecerlo con otros puntos de vista. En cuanto a empezar a escribir, yo creo que el mejor consejo que le puedo dar a un joven es que se atreva. Desde que nacemos tenemos unas habilidades impresionantes que poco a poco se van mitigando porque tenemos miedo, porque nos da vergüenza, porque tenemos miedo a que dirán, porque tal vez alguien nos dijo que no éramos buenos para algo. Y es cuando yo digo, bueno, si fracasas, lo intentaste. Si lo intentaste, aprendiste. Y si aprendiste, entonces creciste. Entonces es atreverse, es lanzarse, no como gorro en tobogán, no como dicen los chavos ahora, pero es hacerlo, es intentarlo. Mi primer libro, honestamente, yo ahorita lo leo y digo, ¿cómo me atreví a publicar eso, señor? Dije, pero le tengo mucho cariño porque fue el primero. Y a lo mejor no tiene la narrativa ni la estructura que tiene este nuevo libro. Pero para llegar a La venganza de Aker tuve que haber escrito Paula primero. Y me atreví. Yo lo que le recomiendo decir a los chavos cuando van a la medicina es inténtelo. Si quiere hablar inglés, inténtelo, esfuércese. ¿Por qué? Porque todo lo que usted siempre lo va a cosechar. Lo bueno y lo malo. Si usted siempre esfuerzo, va a recompensar, va a recibir recompensas. Y las recompensas pues muchas veces son las satisfacciones personales, el sentirse realizado, el estar contento. Y yo creo que el miedo es el factor número uno que nos frena. El miedo es lo que no nos deja avanzar, el miedo es lo que, el miedo al que dirán, o sea, ¿qué van a decir? Por ejemplo, ya al principio, ¿qué van a decir de mí? Que estoy loco, ¿no? Que ahora ya soy chef y ahora quiero escribir un libro y van a decir, anda haciendo como mil cosas. Y claro, y créanme que escuché cosas horribles en el primer libro, pero en vez de sentirme mal por eso, dije, ok, sí, hay un área de mejora impresionante en mi libro. O sea, me encantaría escribir como Irving Wallace, Dan Brown, Gabriel García Márquez, pero ellos también tuvieron su primer libro y fue muy mal, por alerta de spoiler, fue muy mal su primer libro. Para llegar a la perfección y a lo que son ahorita tuvieron que haberlo intentado. Entonces lo que yo le digo a la gente, inténtalo. Si es aprender un nuevo idioma, inténtalo. Si es lanzarse en paracaídas, inténtalo. Si es correr un maratón, inténtalo. Si es hacer un pastel, inténtalo. Inténtalo, porque el panteón está lleno de ideas geniales, de los mejores inventos del mundo y de tal vez de los mejores escritores, de los mejores músicos y de los mejores compositores. El panteón está lleno de algo que no se atreve a hacer. Entonces, inténtalo.
autoconocerse es la clave para todo. ¿Alguien más? Hola. Después de 6 libros, Alan, ¿qué hace Alan con estos episodios que se llaman bloqueos de escritura, o bloqueo de inspiración, o bloqueo general, para poder sacar avante el proyecto? Híjole, muy interesante la pregunta. Sí, tengo bloqueos mentales. Estoy trabajando en uno desde el año pasado, que se llama Las Crónicas de Recatira Bequey. Crónicas de Recatira Bequey lo voy a meter al premio de Chihuahua. Y lo iba a meter este año, pero no lo terminé, honestamente. No he podido armarlo de tal manera que yo quede satisfecho con la narrativa. Ya está el final, pero la transición no me llena. Entonces, ¿qué hago? Empiezo otro libro. Y no con eso digo que dejo las cosas a la mitad, no. Empiezo otro libro para tener ideas frescas, agarro el libro de otra persona. Por ejemplo, ahora me metí en la semana, me metí El Alquimista, me encantó, por cierto, ahora lo he leído. Y eso del Alquimista, 2, 3 cosas que viene y dije, pues sí, ¿no? O sea, qué padre. Retomé Recatira Bequey hace unos días, le di un avance, tomé Entre el cielo y tus besos, que es la otra novela romántica que estoy escribiendo, y empecé a alimentarlas. Digo, evidentemente me encantaría tener la mente para escribir así, todo rapidísimo, ¿no? Pero creo que parte de la gestación de un proyecto es alimentarlo, ¿no? Es darle de comer, hay días que puedo escribir 10 capítulos, eso es verdad, hay días que me siento y no paro de escribir desde que me levanto hasta que me voy a dormir. Pero hay días que a lo mejor digo, no puedo, pero voy a escribir una línea. Con una sola línea que escriba, el proyecto no se mueve. Entonces, no sé qué escribir aquí, pero bueno, voy a poner que ahora Yosa, el personaje del otro libro, está aprendiendo esta parte. Ya escribí una línea y ya no sé qué más. Gracias. Buenas tardes. Mi pregunta es de que ¿cómo escoge Alan el tema para el siguiente libro, en este caso? El que estás presentando en este momento. ¿Cómo te da inspiración? ¿En qué te basas? ¿Cómo nace? Sí. Bueno. ¿Cómo escoges el tema? Ok, bueno, para la gestación del proyecto, la verdad es meramente inspiración. A veces me toca tener una plática. Por ejemplo, tuve una plática cuando escribí El asesino de las mantas con el ingeniero Hugo de la Vega. Y él me platicaba, ¿no?, de las situaciones que se presentaban en la cárcel. Él trabajó mucho tiempo en una de las cárceles. Y de cómo aplicaban la ley fuga, ¿no?, para algunos de los presos. Y de ahí digo, estaría interesante escribir sobre algo así. Y ahí nace, ¿no?, por ejemplo, El asesino de las mantas. Paola nace de mi pasión por la cocina. El personaje principal de Paola es una chef italiana. ¿Por qué italiana? Porque amo las pastas. Digo, estas carnes dicen que como bastante, ¿verdad? Me encanta la comida, me encanta la cocina. Y en el caso de Aker fue el querer hacer algo distinto. Quería salir de los personajes con comida, quería salir de los personajes así como que muy, no sé, como que muy básicos. Quería escribir sobre alguien que se va transformando. Mónica Gabriel Cortopasi también se va transformando, pero ella por sus deseos de supervivencia. O sea, ella realmente es atacada durante todo el libro porque es la que presencia un asesinato. Entonces ella es atacada durante todo el libro y bajo su instinto de supervivencia pues se defiende. Pero en este caso Aker no. Aker se da cuenta de lo que le hicieron y ese coraje es lo que lo mantiene vivo en la cárcel. Y en el caso del nuevo libro que estoy escribiendo, en Entre el cielo y tus besos, ese me gustó cómo describió la gente el libro de Un toque de esperanza. Mucha gente le gustó muchísimo. Y dije, bueno, creo que puedo hacer otro, aunque escribir sobre el amor es muy difícil, es el tema más trillado que existe. Y estamos sobreestimulados por muchísimas cosas románticas, y el romanticismo, y el amor, y shakespeariano, y eso. Pero puedo hacer algo diferente, o sea, puedo hacer una novela más porque siento algo distinto. Entonces la inspiración nace según el momento, según la plática que tengo, según un tema nuevo que conozco, y de hacer las inspiraciones de los libros. ¿Alguien más? Si están interesados en uno de mis libros, se pueden acercar acá conmigo de este lado para
para adquirirlo. Muchísimas gracias.